unas cosas para mí importantes, ¿vale? Vamos a ver lo que ha dicho Gallego. Curiosamente, lo que dice el fiscal. Vamos a ver exactamente los que nos plantea el fiscal encima de la mesa. Y vamos a ver algo que parece ser que os va a encantar, además, os va a encantar, os lo aviso, que todo el mundo se ha olvidado. Todo el mundo se ha olvidado de algo extremadamente importante. Extremadísimamente importante. Que hay dos personas en concreto que están con muchísimas ganas hoy de que esto tan extremadamente importante salga a la luz. Bueno, yo creo que mucha gente, pero entre ellas dos. Hoy, por supuesto, ha salido a hablar Gallego. Sabéis que los medios de comunicación y él son lo más mejor. Y si son en redes sociales, aún le gusta más porque llega más gente. Vamos a ver en principio lo que ha dicho Gallego y el modus operandi de Gallego que sigue las mismas. Y me refiero a que, chat, a que sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo, equipo, sigue haciendo lo mismo. Él escucha, toma nota, y según escucha, toma nota, se otorga en las medallitas que jamás ha tenido porque no ha movido un dedo sobre la causa. Bueno, hace días que no lo vemos, ¿no? Hace días que no lo vemos, pero él ha hecho una grabación con foto de Lohan incluida, poniendo a toda página, vas a saber qué pasó con Lohan. Vamos a ello. Ahí tenemos a nuestro muy querido Gallego. Vas a saber qué pasó con Lohan. En la reciente audiencia para sostener los procesamientos, el fiscal Carlos Schaffer, ante la Cámara Federal, manifestó sobre la certeza de que Lohan fue extraído por Pérez y Cailaba en su camioneta Ford Ranger. Los procesados por sustracción y ocultamiento saben lo que hicieron. Estamos muy cerca de la resolución final del caso y del juicio oral en que van a recibir una fuerte condena los secuestradores y los encubridores. Pronto vas a... ¿Sabéis lo que más gracia me hace este señor? Sí, aparte que es vomitivo. El hecho que él sigue con los encubridores. En principio recordar que era un accidente, ahora ya no menta el tema accidente. Lo ha borrado. De su modus operandi lo ha borrado. O su modus pensandi, vamos a llamar. Es que este tiene modus operandi, modus pensandi, modus vivendi, ya lo sabéis. Pues si modus pensandi, si os dais cuenta, ya no lo dice. Ya se lo ha olvidado. Pero no dice la palabra mágica. Que por cierto, y se la vamos a escuchar al fiscal federal, que es trata. La palabra trata la dice el fiscal, él no. Él ahora está con la sustracción. 100%. Y Mar dice que lo van a encontrar y que lo van a... No, perdona, Gallego, volvemos a las mismas. Tú no has hecho absolutamente nada más que poner trabas a la causa y hacer que una persona que vamos a luego hablar no hable. O no dejarla hablar. Pero ojo que lo va a hacer. Así que, señor Gallego, Juan Pablo Gallego, primero no se ponga medallitas que usted no tiene, porque lo único que está haciendo es hacerle firmar a los padres estupideces para que esto se frenara. Y se frenara, y se frenara, hasta que a la señora jueza, pues el penso le ha inflado los calimeros y dijo, se terminó la conversación. Porque desde luego lo que no tengo claro es una cosa, yo y creo que medio mundo. Y es que si no se acabaron de hacer según qué indagatorios fue porque tú estabas muy pesadito. Sí, ahora vamos a ver un trocito, Milka. Ahora vamos a ver un trocito porque ya habíamos dado la información de lo que estaba diciendo el fiscal, ya lo habíamos hecho, me parece que hace 2 días. Pero ayer sí estuvo en el canal de nuestra compañera Silvia, el fiscal. Vamos a ver un trocito, una recopilación cortita de lo que dijo el fiscal en el canal de mi compañera Silvia,
Cortito, ¿eh? Vamos a ver un trocito lo justo para lo que yo os quiero enseñar, que es el dardo envenenado que tiene una persona a la que usted no dejó declarar. Y que tiene muchísimas ganas que la causa se eleve a juicio y ella, junto con su abogado o su abogada, contar unas cositas interesantes. ¿Vale, señor Gallego? Bueno, luego os dejaré debajo, como siempre, el enlace del canal de mi compañera para que vayáis a ver la nota completa o la entrevista completa, porque yo solo he cogido un pedacito para introducir lo que a alguien parece que se le ha olvidado, o a todo el mundo se le ha olvidado, ¿vale? Que creo que es la declaración más importante, por encima que la de Codas y Pellegrini, por encima de la de Codas y Pellegrini. Vamos a ver el trocito del fiscal y vamos a ir viendo poquito a poco, cortito, lo que nos dice. Mira, yo lo sostuve en las audiencias de Cámara, tanto en los procesamientos de los falsos Dupuy, del falso Yankee, y de los imputados que están hoy, por lo menos, que van a tener que responder ante la justicia, cuanto menos por ahora por la sustracción del menor, lo sostuve. Es decir, he valorado el trabajo realizado por la jueza de instrucción, he valorado el trabajo de los fiscales que lo hicieron silenciosamente. Hay fiscales muy capacitados, los fiscales de la Protex, que han intervenido junto a mí también en causas de trata de personas justamente llevadas en Corrientes, donde hemos tenido que imputar, por ejemplo, al fiscal federal de Paso de los Libres, que en su momento era la persona que más estaba haciendo daño en ese lugar. Nosotros lo llegamos a imputar por trata, y esa también es una causa que al día de hoy, por ejemplo, estamos en casación, hemos condenado a una parte de la organización y estamos esperando que se confirme. Lo que les quiero decir que esa causa, por ejemplo, que comenzó en el 2016, lo cual quiere decir que a veces también llevan mucho tiempo las investigaciones, y yo también felicitaba no solamente a ellos, la asesora de menores que pudo desbaratar a este grupo de falso Dupuy, porque ella es la que advierte la situación inmediatamente al darse cuenta de algunas cuestiones, y también el trabajo muy profesional de todos los miembros de la Fuerza de Seguridad, que realmente ustedes no se imaginan a veces la dedicación que uno tiene. Me imagino ese juzgado horas trabajando sábado y domingo, porque yo les quiero decir una cosa: si ustedes leen un procesamiento de 1000 carillas, y eso demuestra claramente, y no es... Ese es el problema de muchos, ojo, y eso se lo quiero comentar. Que eso Silvia lo dijo en su canal, muy bien dicho, cuando le hizo la entrevista. El problema es que nos llegó el procesamiento de las 1000 carillas, pero creo que poquito se lo leyeron. Muy poquito se lo leyeron. Por eso, cuando nosotras, que me parece que fuimos las únicas, Silvia y yo, confirmábamos lo que la jueza tenía en mente, hubo mucha gente que nos trató de mentirosas, de que estábamos mal informando, de que no íbamos de cara a la verdad, de que nos habíamos inventado, que no estaba. Hombre, la causa, claro, no estaba, hasta que no se le han dado o lo han elevado al fiscal, como en estos casos, al fiscal federal Schaffer. Y ahora resulta que el fiscal federal Schaffer está confirmando la noticia que se os iba dando tanto en el canal de Silvia como en este. En principio, teníamos claro que era tal y como nos había llegado la información, porque nos habíamos leído las 1000 carillas. De hecho, en el programa, en el canal, hubo trozos muy importantes que leímos, que se nos hizo pastosos esos directos. Sí, se nos hicieron pastosos, pero así entendimos por dónde iba la jueza, y que nada tenía que ver con el famoso atropello, ni muchísimo menos con lo que estaba diciendo o lo que se estaba contando. Y que la jueza tenía suficientes pruebas para elevar a juicio la causa, cosa que todo el mundo negaba, ¿recordáis? Vamos a ello. Y que esto va a salir de trata, yo os digo que va a salir para trata. No es que son 1000 carillas y donde está escrito y pegado cosas que no tienen nada que ver con la causa. Es prácticamente la vida de la causa está en ese procesamiento. Pero además de eso, esta justicia tuvo que soportar que 10 personas vengan a entorpecer la causa. No sabemos si no hay más, pero por lo menos por ahora tenemos 10, 9 falsos Dupuy, un falso Yankee, que hasta ustedes pudieron ver que hicieron lo que yo llamo una falsa inspección ocular. Es decir, hasta eso tuvimos que verlo por la tele, tuvimos que intentar ver y descubrir, digamos, cómo querían desviar la investigación. Y la verdad que es un trabajo impecable. A pesar de todo eso, se lleva adelante esta investigación. Hoy tenemos esta gente procesada,
yo lo dije en la audiencia, creo que casi con certeza tenemos que son las personas que yo no diría secuestraron, pero son los que lo retuvieron, son los que lo tienen hoy, lo sacaron de la esfera de custodia al menor, y la pena no es una pena ínfima, es una pena de 5 a 15 años, por lo menos por ahora, con este delito. Ahora, claro, si surge otro delito, otro distinto, se va a sumar a este delito. Ojo, escuchar lo que ha dicho esto es muy importante. Lo dijimos cuando dio la nota de prensa y os lo vuelvo a recordar por los que siguen hablando del tema del accidente o siguen hablando como Gallego. Sí o sí, por ocultamiento y sustracción van. Si acaso se diera de que ha habido un accidente, o sea, sé que el niño aparezca muerto, será otra causa aparte. Y aparte de esas dos, se les acusará del niño fallecido. Ojo al dato. Ojo al dato. No es que se va a arrestar, o como yo por ahí escucho versiones, no, si no aparece el menor no se va a poder jugar. Yo creo que con esta acción, con esta prueba que tenemos hoy, eso lo dije en la audiencia de cámara, dije que hay certeza para mí. Ya, miren que en la cámara yo solamente tengo que tener provisoriedad, pero la verdad que la prueba vista de esa manera, escrita de esa manera, investigada de la manera que se investigó, a mí no me da otra que pensar que estos son los responsables de la sustracción del menor, por lo menos por ahora, ¿no? Ahora, fiscal, usted dice que más adelante podría haber o se podría saber algún otro tipo de delito. Por ejemplo, se puede realizar, doctor, cuando haya el juicio, digamos, donde se pueda dilucidar muchas cuestiones que están pendientes. No necesariamente esperar hasta el juicio, porque la causa ustedes tienen que tener en cuenta que sigue la instrucción, estoy diciendo, es decir, a veces las causas siguen seguramente, y conociéndolo el paño de con quien estamos hablando, de esta justicia de Goya que ustedes tienen, trabaja incansablemente y tratan de buscar la verdad, ¿no? Ahora, ¿qué podemos entender, doctor, y qué es lo que pueden entender los que están mirando el vivo, de lo que usted interpreta de lo que hicieron los 7 detenidos, o sea, los 6 que estuvieron en el Naranjal y después el comisario Maciel? Sí, yo creo que ellos cometieron 2 errores, porque no existe el crimen perfecto, pero estas personas creyeron en el relato de aprovechándose de la situación en la que estaban, es decir, están en un lugar, en el Algarrobal, digamos, en una especie de campo, y ellos habrán interpretado que nunca iba a aparecer una prueba que los vincule al hecho delictivo. De hecho, el segundo error, yo digo error porque en realidad el primero no se trata de un error, sino se trata de cómo se fue probando que estas personas lo sustrajeron. El segundo error es intentar plantar un botín. Esto es muy interesante. Mira que hemos hablado a veces del botín. Mirad que hemos hablado a veces del botín, pero ojo lo que nos explica el fiscal, porque en eso no habíamos caído y tenía mucha razón. Sí que estuvimos pensando el hecho de que qué raro que no hayan buscado el otro botín, ¿recordáis? Pero ojo que da puntualizaciones muy interesantes que tenemos que apuntar para otros casos que no nos hemos dado cuenta. Escucharlo porque esto es muy, muy bueno, ¿eh? Es decir, cuando uno ve toda la secuencia, es muy largo de explicar, el plantar el botín como lo hicieron, donde lo encuentra casualmente Laudelina, nuevamente la protagonista de esta cuestión. Ahora le voy a dar un par de detalles que le van a brindar a usted para demostrar eso. Es decir, lo que demuestra es que Loan, lo que yo digo es, no se cayó en un pozo, no desapareció, no se lo llevó un animal. ¿Por qué digo esto? Porque primero, las pruebas odorológicas dicen que Loan nunca salió de la zona cero. Loan, digamos, la zona cero es de la casa de la abuela Catalina hasta el Naranjal y los campos lindantes. Los perros siempre marcan que Loan no sale de ese lugar, es más, vuelven hacia ese lugar. Esto lo relata claramente la jueza. Eso quiere decir que a Loan lo levantan en una... Eso lo leímos 50 veces, porque eso sí que lo leímos en directo, ¿recordáis? Ojo que aquí los tienen pillados. Ojo que aquí tienen la sustracción sí o sí. Nada de que se lo llevaron por... O sea, que hubo un atropello. Ojo al piojo. Mira que lo repetimos veces. Eso por los ofuscamientos que hay. De no es trata. No es trata. Y las estupideces que hemos escuchado. En el momento que los perros daban en círculos, vamos a decirlo así para que nos entendamos, hacia el mismo sitio, teníamos clarito que lo habían levantado, llevado, sustraído, robado. ¿Volvemos a leer lo que es la trata? Cuando tú sacas a un menor de su entorno familiar, lo sustraes, es trata.
Ahora luego tenemos que saber para qué tipo de trata, eso sí. Porque hay varios tipos de trata. Pero tú cuando te llevas a un niño, se lo robas o te lo entregan, me da igual, te lo entregan para venderlo a una familia y te lo llevas, es trata aquí y en Tucumán. Porque es distinto, y mira que lo hemos repetido a veces en este canal, el hecho de que yo me lleve a un menor, ¿vale? La palabra exacta sería, ahora no me sale, jolín, estoy tantos causos en la cabeza, al final me estreso yo sola. Cuando yo secuestro a un menor, lo utilizo para fines X, como nos querían contar, en este caso para fines sexys, y lo dejo, eso no es trata, eso que es un secuestro. Pero cuando se produce ese secuestro, tú encuentras al menor. Lo encuentras en la casa o en algún sitio de la persona que se lo ha llevado, que lo ha secuestrado. O lo encuentro fallecido porque esa persona lo ha usado tanto que lo ha desvivido. ¿Entendemos? Entonces es un secuestro con un fin de muerte. Pero cuando tú te lo llevas para usarlo o vender y no aparece, es trata de libro. De libro, eso patos para algunos autopercibidos por aquí españoles también se enteren de una vez. Y ahí lo tienes. Y vamos a escuchar lo del botín chat porque es brutal y eso sí que es importante que tomemos nota para otras causas. Lo de Lian sí que ha sido una sustracción también, pero yo creo que ahí ha habido algo más, ¿no? Por ahora no tenemos nada, hemos comentado al principio lo de Lian, lo hemos comentado al principio, Estela, porque hay muy poquito y alguna tontería que han dicho. Pero por ahora no tenemos nada más, no nos olvidamos de Lian, ¿eh? Aquí no nos... De todos los casos que abrimos, de que hablamos, los llevamos hasta el final, siempre. Pero claro, si no hay noticias no voy a estar sacando vídeos, haciéndoos perder el tiempo. No es... La cuestión es aprender e informarnos. Si no hacía mucho que no hablábamos de Logan también, pero es porque no hay data, si no sí. Vamos a escuchar de verdad lo del botín porque eso sí que es importante, más que nada para tomar nota y que otra vez tengamos en cuenta lo que está diciendo ahora, lo que va a decir ahora el fiscal. Auto en lo que sea. El único auto que salió de ese lugar era el auto de Pérez y Callao. Quiero contar que a las 13 horas y 52 minutos es la última hora donde se tiene a Logan como vivo, digamos, porque se lo ve en la fotografía donde van caminando al Naranjal. A las 14 y 27 se da cuenta que el vehículo se fue del lugar, el vehículo de Pérez y Callao. ¿Por qué? Porque las antenas determinan de que se había ido de ese lugar. Eso ocurrió, ahí ya empiezan los llamados entre Benítez y Laudelina, que dura 9 minutos, donde Benítez dice que solamente le pregunta a Laudelina si había regresado al lugar, y ahí empiezan las inconsistencias de todas estas personas que empiezan a virar, por ejemplo, en el caso de Benítez, irse a campos extraños, o por lo menos no se sabe dónde se fue. Las antenas no determinan que Benítez esté ahí, no estaba en el lugar. En el caso de Ramírez también, las antenas dan cuenta de que él se fue hasta la noche. En el caso de el Millapi, lo que da cuenta es que ella lleva a todos los menores, incluido el hijo de Benítez, en su vehículo, y recordemos que el hijo de Benítez es el único que dice que Logan era el que quería volver con el papá. Este es un dato no menor. Claro. Ella lo lleva a sus sobrinos a su casa, vuelve con ese menor, y ahí es donde se producen esas inconsistencias que demuestran la participación de todas estas personas. Es decir, Laudelina, que también nos cuenta lo del accidente y después se desdice, me adelanto un poquito. Todas las defensas, ninguna planteó que esto fue un accidente. Ninguna. En la audiencia, ninguna sostuvo, incluida Laudelina. O sea, negó su versión del accidente. Claro, la que dio en un momento dado. Exactamente. ¿Qué dan las pruebas odrológicas? Dan cuenta de que el menor estuvo en el auto de Pérez y Callao en el asiento de atrás de la camioneta Ford Ranger. ¿Qué dan los perros? También determinan que estuvo en el Ford K, que es el que se va al día siguiente, viene hacia Corrientes y Resistencia Chaco. ¿Qué da el auto, el Voyage, creo que es de Ramírez y Millapi? Da negativo. Es decir, no estuvo en ese vehículo, pero sí estuvo en estos dos vehículos. ¿Qué surge del auto de Pérez y Callao? Que surge una mancha de sangre en la parte delantera que se pudo determinar que es de una persona de sexo masculino. Es decir, se pudo determinar que es humana y que es de sexo masculino. Cuando se le pregunta a Callao qué es esa sangre que está ahí, le dice que debe ser que cuando llegó al service, el auto, acá en Corrientes, a una empresa,
no la voy a nombrar para no perjudicarla, y dice, seguramente alguno se cortó, estaba haciendo el service y la sangre quedó ahí. ¿Qué pasa? La jueza inmediatamente, porque eso se tiene que chequear, le pide una información a esta empresa si ese vehículo había ido en el último año a hacer un service y le contestan que no. Recordemos que el hecho ocurrió en junio, esto estamos hablando casi medio año que el vehículo no había ido a hacer el servicio a esa empresa de Corrientes, lo cual por lo menos ya desbarata la idea de que esa sangre no sea de Loan y que sea de esta persona, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que después empiezan a producirse los sucesos que a nosotros nos marcan que, por ejemplo, Maciel encubre la maniobra porque yo les conté que a las 14:27 se van del lugar. Sí. A las 15:37, la persona que llama para decir que Loan estaba desaparecido y que había que llamar a la policía, la Audelina le llama a Cayaba y Cayaba llama a un oficial de la policía que tenía el número de contacto porque dice que no sabía el número de la comisaría. Ese policía a las 15:37 recibe ese llamado, es decir, fíjense ustedes, casi una hora 10 tuvieron de ventaja la que llama. Todos tranquilos en el chat que yo os voy a poner el enlace al canal de mi compañera, porque nosotros solo vamos a ver un trocito de lo que dice para entrar en la información que os voy a dar, y es importante que veáis entera la información, ¿vale? Pero vosotros tranquilos que yo os voy a poner el enlace del canal de mi compañera Silvia, que se llama Sin Filtro, por supuestísimo, y no os lo tenéis que perder porque es bestial, mi compañera Silvia. Cuando ya tenía todo programado, la que llama es Cayaba, que ni siquiera estaba en el lugar, porque ella se había ido a mirar el partido Riestra con River. Esa persona a la cual recibe el llamado, el policía, cuando le dice a Maciel que quería dejar constancia, le avisó a otro policía, ese otro policía cuando quiere dejar constancia en el acta de que había recibido el llamado a las 15:37, no me quiero equivocar, creo que a las 38 le dice porque le llama inmediatamente, el policía Maciel le dice, no, pone que te llamó a las 16:15 y que nosotros concurrimos el lugar a las 16:16. ¿Me están siguiendo, no? Sí, perfecto. Ahí ya se produce una inconsistencia por parte del comisario que ya falsifica o por lo menos adultera el libro de la policía, donde dice un horario distinto, y el testigo de la policía dice que recién concurrieron al lugar la policía a las 16:50. Yo lo que le digo es que entre las 14:27 y 15... Que conste que habían dicho no sé quién, que me acuerdo perfectamente, que no habían tocado el libro de la policía. No me acuerdo quién fue quien lo dijo hace poquito en un vídeo, y no es así, es cierto que el libro de la comisaría había sido manipulado. Lo leímos en los autos. 15:37 que denuncia Cayaba tuvieron prácticamente una hora y un poco más para hacer lo que quieran. Y recién cuando se garantizaron la maniobra, le avisan a la policía, y ni siquiera le avisa la persona que estaban en el lugar, que en realidad eran un montón de personas con teléfono celular. Es más, la llama la Audelina al teléfono de Cayaba y ahí se produce, le dice, hay que denunciar porque desapareció. ¿Qué es lo que a mí me lleva a pensar que certeramente ellos lo tuvieron? Cuando plantan el botín. Nosotros no sabemos si el botín... Atentos a esto, muy atentos. El botín lo plantaron ese mismo día, al otro día, porque la Audelina dice, yo voy a ver un botín que lo vi en la mañana en un lugar y lo marqué con un palito. Cuando llegan al lugar, las cosas que Dios a veces hace que ocurran es que justo pasaban dos vecinas del lugar que la vieron a la Audelina que se estaba yendo a algún lado y dijeron, ¿a dónde te vas? ¿Te podemos acompañar? Sí. Y esos testigos a nosotros nos sirven un montón porque cuentan que le llamó la atención que cuando la acompañan al día siguiente, estamos hablando, ¿no? Sí. Llegan al lugar, la Audelina dice, acá estaba el botín de Loan, o sea, ya sabía que ahí había un botín, estaba el comisario Maciel con otra persona más, no me quiero equivocar, el nombre creo que es Alegre, empiezan la búsqueda del botín porque parece que se le había perdido el palito donde lo tenía marcado, pero además ella sabía que era uno nomás. Es decir, eso por un lado. Segundo, se empiezan a sacar fotografías del lugar. La hija de la Audelina, Macarena, encuentra el botín buscando con un palo, se saca una foto, primero se saca una foto y lo publica aparentemente, entiendo yo que en WhatsApp o algo así. En Facebook, en historia de Facebook publicó. En una historia, que la historia se pierde, ¿no? Que dice, la que encontró el botín. Esa fotografía era el mensaje que le tenía que mandar a Cayaba que el trabajo estaba hecho. ¿Por qué? Ajá. ¿Habéis escuchado?
hubo dos toques. Uno que sabemos que es cuando se fue la luz, que es el que le querían decir a Maciel, empezamos la sustracción de Loan. ¿Recordáis que se fue la luz? Ahí es cuando se fue la luz, es cuando sabía Maciel que iba a empezar todo. Y otro que nos lo ha dicho el fiscal, que en ese no nos dimos cuenta, de verdad, es que por eso hay que escuchar muy bien todas las informaciones de todo el mundo. Cuando el botín, encontrar el botín, es el ok de decir, ya está, se ha hecho. Bestial. Bestial. Porque esta data no la teníamos y es algo que tenemos que aprender. Mira, nos dimos cuenta del tema de la luz, de hecho lo hablamos cuando la de la jueza, que también lo tenía claro la jueza en ese aspecto, pero esto en concreto no lo supimos ver. Y hay que aprender a verlo todo. Solo informar es bonito, investigar es bonito y aprender para saber ver las cosas también. Y esto es algo que se nos pasó. Porque esa fotografía de la historia estaba en el teléfono de Callao. ¿Entienden? Sí. Es decir, no surge de la fotografía de la historia, sino Callao evidentemente le hace un screenshot o una fotografía de la historia y guarda en su celular. De todas maneras, una cosa que no he dicho, pero tengo que decir. Me encantan las caras que está poniendo Juan Cruz, ¿eh? Un día no lo tenemos que traer. Me encantan las caras que pone Juan. Eso fue encontrado en el teléfono de Callao. ¿Entienden? Ajá. Es decir, Sí. eso también, pero no solamente termina ahí. Se sacan fotografías, se sacan selfies. El Maciel se saca selfie del lugar, riéndose incluso. Ojo a esto, es brutal, ¿eh? Y es cierto, o sea, hay fotografías y selfies, pero de cachondeo, ¿eh? Felices y con como si cuando te haces una foto que has terminado de hacer un trabajo, has terminado de pintar tu casa, has terminado de hacer algo importante, sacas una foto orgulloso de haber finalizado su trabajo. Pues eso es lo que nos está explicando en estos momentos el fiscal federal. Sacan el botín del lugar y ahí es donde las testigos estas nos dicen, nos llamó la atención porque la Laudelina dijo, ese es el botín de Loan. Y si ustedes ven la fotografía, yo ahora no la quiero compartir porque no sé si, porque eso está en el requerimiento fiscal, el botín ni siquiera se le ve el color. Es decir, es un botín lleno de barro que no se puede saber. ¿Cómo sabía con certeza que era el botín de Loan? Ojo, buena pregunta. ¿Cómo sabía con certeza, después de sacar el botín del barro, que no se veía? De hecho, cuando lo sacaron, cuando lo vimos nosotros, se veía muy poquito. O sea, en el momento que lo sacaron no se tenía que ver, que era el botín de Loan. Importante. Esas chorraditas, mirar, si nos tenemos que estar más atentos, se nos escaparon, chat? Para otra no se nos pueden escapar. Lo ponen al costado, le sacan fotografía, eso pasó, ahí yo los horarios los tengo más o menos como a las 13, a las 15 horas más o menos, y después los vuelven a enterrar al botín. ¿Saben cómo se sabe eso? ¿Cómo? Porque cuando uno saca la fotografía está el horario de que se sacó la fotografía, y a las 6 de la tarde, a las 18 horas, recién concurre la perito que iba a descubrirlo, Sí. pero estaba metido nuevamente porque dice, yo lo fui y lo encontré hundido en el barro. Me siguieron ahí, ¿no? Sí, sí. Yo me perdí un poquitito y volví a colocarlo. Entonces con el horario de la foto es que usted empezó. La primera foto. De la primera La primera foto que, ¿saben quién sacó foto? Sacó Laudelina, sacó foto el comisario, y no me quiero sabíamos otra que la había persona más que no me sacado recuerdo, creo que comisario, Alegre, que esta persona que estaba con el comisario. Alegre estaba así. El suboficial Alegre. El suboficial, sacan fotografías y los teléfonos nos demuestran el horario que se sacaron esas fotografías. Cuando el botín ya estaba fuera del lodosal. Pero cuando viene la que tiene que hacer la perito de la policía, yo creo que no. o no me acuerdo de qué fuerza era, que viene Silvestre. a peritar ahí dónde Yo estaba el creo que botín, tiene un ella doble dice, el juego botín estaba enterrado, como con si no lo hubiesen Macarena, ya lo sacado. hemos ¿se entiende? comentado. Perfectamente. Bueno, esos son Por eso, perdón, que usted es clarísimo su relato. Por eso que a partir de ahí ustedes entienden que ese dato más la foto del screenshot de la historia en el teléfono hallado de Callaba es como el mensaje de está hecho el trabajo. Para mí, esa es la conclusión que yo saqué cuando tuve que alegar acá en cámara. No tengo otra conclusión, pero además las testigos que fueron, gracias a Dios con ella, que eran vecinas del lugar, dice, a nosotros nos llamó todo la atención. ¿Qué hacían ahí el comisario? ¿Cómo sabían que ahí iba a estar el botín? ¿Cómo sabía que eran uno? ¿Cómo sabía que era un botín? Exacto, Nunca es que buscaron son- el segundo. ¿Cómo o sea, daban cuenta de que el chico dejó el botín y se fue caminando descalzo? Exacto, es que cualquier, es muy cualquier buena chico de esa edad, si pasa eso, yo la calculo, conclusión. soy una persona que camino En mucho este y caso, corro en este también, caso puntual.
no va a seguir caminando, y más en esas condiciones, sin un botín. Pero además ellos estaban seguros que ese era el botín de Logan. Es decir, Sí. lo sacaron y dijo, ese es el botín de Logan. Y no se le ve el color. ¿Entienden ustedes? O sea, también podemos entender, doctor, que ellos, digamos, tenían en su poder a Logan. Por eso es que se apoderaron de ese botín. Lógico. Claro, por eso Claro, es que sé que ¿veis? se apropiaron de Logan, tanto Pérez y Callaba, llevándolo en su vehículo, porque ellos disponían de ese botín. Varios. Y ustedes recuerden Hubo varios que tomaron fotos. la declaración que hace Evangelina, esta hubo mujer, varios que la tomaron Adelina, fotos. era que cuando ese día ellos vienen a las 16 y cuarto, por ahí, 4 y cuarto de la tarde, estaban volviendo, Pérez y Callaba al lugar, el día que desapareció Logan, dice que la dejan en la escuela a Callaba, que ahí le entrega el botín y que ella es la que va a enterrar. Eso nosotros no lo sabemos solamente por dicho de ellos. Lo que sí sabemos es que al día siguiente lo plantaron al botín. ¿Por qué? Porque justamente lo que digo, es decir, la forma en la que fue, sabiendo que estaba el botín ahí, la forma en que encontró el botín y da certeza de que era el botín de Logan, sin ninguna duda, lo desentierran, lo vuelven a enterrar. Es decir, y justo casualmente lo encuentra ella es la que estaba en la reunión también, y una cosa, un detalle que no me quiero olvidar. Cuando Benítez la llama, y dura 9 minutos la llamada, que Benítez dice, en ese Naranjal estoy hablando el día 13, ella dice que solamente le dice que si no había vuelto Logan. Y todos los testigos dicen que cuando recibe la llamada, la Adelina, en el asado, en la casa donde estaban comiendo, estaba al lado de ella Callaba. O sea que Callaba escucha que Logan se había perdido. ¿Me siguen ahí, no? Sí. Ahí nosotros por eso decimos, no sabemos realmente la finalidad, porque ahí hablaron 9 minutos, pueden haber decidido muchas cosas en ese momento, o puede realmente ser un accidente. La jueza, en el procesamiento, con todos estos elementos, demuestra un poco que puede ser va para ese lado, pero no lo define con absoluta totalidad. O sea, todavía no está definido eso. Lo cierto es que los imputados tienen que saber que hoy enfrentan cuanto menos una pena de 5 a 15 años. Ojo. Le consulto algo. Y lo tienen claro, ¿eh? Cuando llega la perito, otra cosa que podría haberles ayudado, pregunto, es que estaban en un punto y en ningún momento la perito o los que estaban ya para hacer el levantamiento del botín determinaron de que estas personas que habían encontrado hicieron una búsqueda a otro segundo botín, o sea, al par de que el cual habían encontrado. Se quedaron en ese lugar y en ese punto. No había ni huella de ellos dando vuelta alrededor, porque yo en mi Evangelina es que ha dicho que había 4 personas que se hicieron foto con el tema del botín. No, habían encontrado lo que fueron a buscar y estaba ahí. Y se terminó. O sea, ¿usted siente que la Adelina, dentro de la ignorancia, pues sabemos, y no lo digo de forma despectiva, dentro de la ignorancia que tiene, para nosotros, una de las grandes suertes es que ella le dijo a estas 2 personas que encontró, sí, acompáñenme, y eso pudo sostener más fuerte aún de que sí. Eso ayuda, más la secuencia que les a ustedes de la extracción del botín del lugar, sacarle fotografías lleno de barro, tenerlo ahí al costado, todo eso ayudó. Es decir, clarifica un poco más la situación, porque aparte ellas, lo que les llama la atención es que van al lodosal y el comisario ya estaba ahí. Es decir, nosotros no sabemos quién lo plantó. Es lo mismo que a nosotros nos pasa, que por ejemplo Benítez nosotros nos cuenta que él le peló una naranja, por ejemplo, a Logan, o le estaba pelando una naranja, estaba sentado al lado. Nosotros eso lo sabemos por dichos de él nomás. Pero no sabemos si Benítez no le dijo, Logan, ahí tu papá te está llamando. Y planearon esta desaparición. No lo sabemos. Recordar que dijimos cuando planteamos lo que iba a decir la jueza, que es exactamente lo que está diciendo el fiscal, que Benítez se lo había llevado. Benítez lo que hizo es llevarse a la gente, cuando llegaron los demás, hacer el tema de las naranjas y decirle o hacerle algo a Logan para que fuera a casa de la abuela, la Adelina. Y el fiscal está diciendo que, por ejemplo, le dijo, toma, anda a buscar a tu papá y de la naranja, o anda a buscar a tu papá. O sea que la información que se dio en su momento es correcta. Pero ahora vamos. Bueno, recordar que os he puesto el enlace al canal de Silvia. Esta entrevista dura 1 hora y pico. O sea, explica todo muy bien. Yo solo he cogido un fragmento para ponernos en hechos. Para recordar a alguien, o recordar al mundo, algo importante. Hay una persona que no la dejaron declarar, que la cambiaron de... Bueno, en principio le hicieron inventar un hecho y la manejó, como todos sabemos, la política. Y luego, pues dijo... o reculó. Y se demonizó
La Audelina sabe, la Audelina estuvo. La Audelina es parte, eso lo tenemos claro todos. Pero nos han querido hacer ver que la Audelina es una mentirosa, la mayor mentirosa, que es la que ha manejado todo, que es la jefa del clan, y sobre todo han intentado por todos los medios desacreditar a la Audelina. ¿Por qué? Porque la Audelina tiene la llave. Y todos lo sabemos. Han intentado cargarse a Mónica Chiribí. ¿Por qué? Porque quiero recordaros que Mónica Chiribí ha sido la única abogada que le ha dicho al mundo y a su defendida que ha cometido un delito, que tiene que cumplir con la ley y que tiene que decir la verdad. La única, y quiero recordároslo. Fueron muchos los que se rieron cuando yo dije, sobre todo se lo diría así a Gallego, que la que va a resolver, la abogada que va a resolver, se llama Mónica Chiribí. Y Gallego ha tirado con todas sus fuerzas y su saña contra Mónica Chiribí, porque sabe muy bien que es la única que ha hecho, vamos a decir, aparte de su trabajo, que es apoyar a su defendida, ha querido esclarecer la verdad. Y eso, que todos sabemos también, que es el único caso en el mundo de que se ha apoyado más a los abogados de los que están imputados en la causa que la abogada de la querella. Porque dentro de que tú no te pueden contar todo, por supuesto. A ver, Tito no te va a contar todo, es imposible. Está defendiendo a un acusado. Hanson, perdón, que le he cambiado el nombre, no te puede contar todo. Pero dentro de eso han aportado muchísimo más para encontrar a Lohan que ha aportado el señor Gallego, que lo único que ha hecho es intentar quitarse del medio a Mónica, a la Audelina, inventarse la causa, porque por todo lo que ha dicho el fiscal, nada que ver con lo que ha dicho nunca Gallego, ¿a qué no? Porque te lo ha dicho el fiscal. La Audelina no es la... No. Ni se la ha guardado Pérez y Callaba en ningún lado, ni todas esas historias que nos ha contado. Ahora eso sí, como hemos visto al principio, ha sido él. Ya se ha puesto los... Porque vamos a encontrar, lo hemos visto, no vamos a... Es que es así, Gallego. Pero no nos olvidemos una cosa. La Audelina tiene un regalito envenenado. Y creo que se le ha olvidado al mundo. La Audelina Peña y Mónica Chiribí tienen muchas ganas, muchísimas ganas de ir a juicio. Porque la Audelina va a hablar. En su momento no le dejaron hablar. Pero va a hablar. De hecho, el fiscal, en esa entrevista que le dio a Silvia, sí que dejó caer ¿cómo decirlo? O dejaba caer el hecho de que si alguien antes o cuando podían, les preguntaba el fiscal, acogerse a contar la verdad a cambio de que la justicia les ayudara. Entendemos, ¿no? Una persona que ha cometido un delito está encarcelada, pero ese delito todavía no se ha dilucidado y va a ir a juicio. Entonces, antes de que la persona, o antes de que el delito vaya a juicio, pues esa persona declara algo que pueda llevar a encontrar a Lohan, en este caso. Si la justicia lo que declara y encuentra es correcto y encuentra al niño, o intenta, o por lo menos se acerca, la justicia es benévola con esa persona.
Eso se habló en esa entrevista. Y iba por Laudelina. Iba por Laudelina. Pero eso no ocurrirá. Porque lo que tiene que contar Laudelina no lleva al niño. Porque todos sabemos que la trata funciona como funciona. O sea, la parte de los manejadores, de los perejiles, de los que han hecho el trabajo, solo conocen a Pérez y Callava, que es la cabeza de la hidra. Pero esa cabeza de la hidra es la cabeza de la hidra del primer bloque o del primer escalón de la trata. Pérez y Callava, que es el primer escalón de la trata, porque los demás perejiles ya no saben nada. Cuando le entregan a Pérez y Callava ya no saben ni a quién se lo va a entregar, ni cómo va a salir. No saben nada, más que se lo tienen que dar a él. Y que él es el vendedor. Vamos a decirlo así. O el entregador. ¿A quién? A la siguiente escala de la trata. Por lo tanto, a lo que me refiero, y desde luego no sabe qué va a hacer, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero es que Pérez y Callava, en el momento que lo entregan a esa segundo bloque, tampoco saben nada, ¿eh? No saben dónde lo van a llegar, cómo lo van a llegar y por dónde lo van a llevar. Tampoco. Porque funciona así el grupo de personas que trabajan en la trata. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la Laudelina no puede decir o llevar a Loan. Pero sí puede decir quién vendió al niño. O quién cree ella que vendió al niño. O quién sabía que ese niño se iba a entregar. Y yo tenía guardadito un audio de hace mucho tiempo, de antes, porque recordáis que os dije cuando el día 10, es que me acuerdo hasta la fecha, el día 17 Laudelina va a declarar, y yo os dije a vosotros, no llega el 17. ¿Qué ocurrió? Pues que igual que pasó con el famoso viaje, donde Codazzi y Pellegrini la llevaron a mentir, pues fue lo mismo. A las tan tarde de la madrugada, Laudelina de repente es cambiada de cárcel a una cárcel de menor seguridad. Y además, curiosamente, donde están encerradas la mamá y la amante o la novia del niño Dupuy. Curioso, todo muy curioso, ¿verdad? Pero quiero que escuchéis algo que yo confirmé con la persona que lo tenía que confirmar y que sé que es verdad. Porque a todo el mundo se le ha olvidado. Ella va a apuntar muy duro a los hermanos de Loan, sobre todo a Mariano Peña. Ojo con esto porque pareciera como que hasta tendría algunas pruebas que habría conseguido la autora Chiribín para aportar cuando ella declare. O sea, ella va a contar algo y van a aportar pruebas de lo que ella va a decir. Y básicamente apunta a Mariano Peña, porque parece que Mariano Peña llega al lugar cuando se entera, empezó a decir, sabía que iba a pasar esto, sabía que iba a pasar esto, y como que habría mencionado alguna situación que pudo tener que ver con la desaparición de su hermanito. Parece que se ha olvidado esto. Parece que se ha olvidado esto que es tan importante. De esto hablamos. Yo esto lo confirmé. Yo estuve hablando con la persona que tenía que hablar, preguntándole exactamente si esto era verdad. Y esto es cierto. Esto es verdad. Por lo que Laudelina calla es por el ingreso en prisión por ahora. Por ahora. De su hija. Por miedo. Nada más.
Pero esto va a ocurrir. Por eso, cuando se le ha preguntado al fiscal el tema de que sí, porque se referían a la Laudelina, si ella iba a hablar, cuándo debería de hablar y hasta qué tiempo tendría para hablar, y el fiscal les dijo que solo hasta que se elevara a juicio, en el momento que se elevara a juicio ya no, da igual, no, ella no va a hablar. Ella no va a hablar por el hecho de que para que te puedan dar esa ayuda, la justicia, tú tienes que decir dónde está Loan o hacia dónde ha ido Loan. Y lo que la Laudelina no sabe no es dónde está Loan. Pero sí sabe quién montó todo esto. Lo de Mariano Herrero, yo es que esta información que confirmé, vuelvo a repetir, que confirmé con las personas que lo tenía que confirmar. La tenía muy bien guardadita y muy bien anotadita. Porque esto no le interesa a Gallego. Por ejemplo. Gallego no va por aquí, ni quiere. Y si recordamos cómo pasó lo de Burlando y quién manejó todo, ¿dónde nos lleva? Y si entendemos que la madre de Loan, por lo único que bajaría la cabeza y haría su duelo por Loan, ¿por quién? Es que todo encaja bastante bien. Demasiado bien. Y nadie se acuerda de esto. Yo os puedo asegurar que la Laudelina lo tiene muy en mente. Porque en el momento que se le va a causar a juicio y vaya a juicio, la Laudelina Peña no tiene nada que perder. O sea que el juicio va a estar muy divertido. Por cierto, dijeron finales del 25 de este año y comienzos del 26. Exactamente. Exactamente, Evangelina. Pero esto no me lo he inventado yo. Esto es una información que salió en un momento determinado, que luego se cortó porque volvieron a demonizar a Laudelina y después empezó a decir el señor Gallego que era Laudelina la que con su cabecita había formado la jefa de la banda y se le olvidó a todo el mundo esto. Y luego de eso es cuando también empezaron los ataques hacia la doctora Chiribi. La doctora Chiribi tiene yo os puedo decir que tiene está afilando el cuchillito, chiquichi, 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 chiquichi. Y de estupideces de que se esconde y de que... No. Tiene una ganica la doctora Chiribi de salir. No sabe nadie.